El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que continuará exportando grano al mundo. Esto a pesar de que Rusia suspendió el acuerdo de grano que garantizaba el embarque y transporte seguro a través de la zona de guerra del Mar Negro. Horas después de que Moscú rompiera el pacto, drones rusos atacaron la ciudad ucraniana de Odesa, dañando instalaciones en el puerto de la ciudad, donde se embarca gran parte del cereal ucraniano para su exportación. La decisión rusa de no renovar el acuerdo de grano ha sido condenada por numerosos líderes mundiales que acusan a Vladimir Putin de instrumentalizar el hambre en tiempos de guerra. Cargado de cereales ucranianos, este buque fue el último en zarpar antes de que Rusia pusiera fin a un acuerdo crucial en tiempos de guerra. El pacto, que duró un año, estableció un corredor seguro para las exportaciones a través del Mar Negro. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste en que no termine. La iniciativa del Mar Negro puede y debe seguir adelante. Si es sin Rusia, pues que así sea. El acuerdo para exportar cereales responde a un pacto con Turquía y la ONU y sigue siendo válido. Lo único que se necesita ahora es su implementación y la presión decisiva del mundo sobre un Estado terrorista. El acuerdo ayudó a reducir los precios globales de alimentos y aseguró el suministro vital de trigo y maíz a varios países de África. Sin el acuerdo crece la preocupación sobre la seguridad alimenticia internacional. El Kremlin aludió a demandas insatisfechas para mejorar las condiciones de su propio grano y de las exportaciones de fertilizante a la hora de explicar la suspensión del acuerdo. Pese a esas supuestas restricciones, Rusia exportó más trigo que nunca. Naciones Unidas dice que presentó a Rusia varias opciones para mantener vivo el acuerdo, sin éxito. Al final, la participación en estos acuerdos es opcional, pero las personas necesitadas en todas partes y en los países en desarrollo no tienen otra opción. Cientos de millones de personas tienen hambre y los consumidores son confrontados con la crisis global del costo de vida. Ellos son los que pagarán el precio. Turquía medió junto con la ONU para forjar el acuerdo de los cereales el año pasado y ahora se propone reflotarlo. A pesar de la declaración de hoy, creo que el presidente de la Federación Rusa, mi amigo el señor Putin, quiere mantener el corredor humanitario. Con el valor del trigo en alza, muchos temen que aumenten aún más los precios. La Unión Europea y Estados Unidos están entre los que piden a Rusia que reconsidere. Y la decisión de Rusia de no renovar el acuerdo de cereales por el Mar Negro ha despertado las críticas de numerosos líderes mundiales, entre ellos la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, quien pronunció duras palabras contra Rusia en la ONU. La jefa de la corresponsalía de Deutsche Welle en Washington, Inés Pohl, conversó con ella en Nueva York. Escuchemos. Ministra Baerbock, usted le pidió a Vladimir Putin que deje de utilizar el hambre como arma a raíz de su retirada del acuerdo para exportar cereales. Hace falta una salida rápida. ¿Cuál es la solución más viable? El mundo hizo hoy este llamado aquí en Nueva York, en las Naciones Unidas. Los delegados de todos los países se mostraron conmocionados ante el hecho de que Putin suspendiera nuevamente el acuerdo del grano, porque el mundo entero se ha percatado durante los últimos meses de lo necesarios que son los cereales de Ucrania. 32 millones de toneladas de grano destinadas a unos 45 países del mundo. Por lo tanto, el uso del cereal como arma, la suspensión del acuerdo nos sorprendió muy negativamente. Por eso, la presión aquí es muy necesaria. La presión sobre Rusia para que el cereal ucraniano pueda llegar al mundo. Una vez más, ¿qué se puede hacer ahora? Creo que lo más acertado es que los países africanos, latinoamericanos y asiáticos se dirijan directamente a Putin. En el último año hemos visto que es muy importante que otros estados, no solo europeos, se dirijan a Putin, ya que se aprovecha de los más vulnerables al impedir que les lleguen alimentos. En mi opinión, este llamamiento internacional conjunto es clave.
Por otra parte, en Europa, hemos dicho desde el principio que no podemos confiar solo en la buena voluntad de Putin. Por eso, la Unión Europea ha intensificado alternativas solidarias, vías para llevar el cereal al resto del mundo por ferrocarril y también en buques de carga por el río Danubio. Tenemos que intensificar estas exportaciones como ya lo hemos hecho en el pasado. Así no dependemos de los cambios de humor del presidente ruso.